Muy bien. Hoy vamos a ver la musculatura de la cintura escapular y vamos a ver los músculos también del hombro. ¿Ok? Dentro de los músculos de la cintura escapular vamos a encontrar este que ustedes están viendo, el trapecio. Es un poderoso músculo. Como ustedes están viendo en la figura, se origina en la línea nucal superior, se origina en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, se origina en todo el ligamento nucal que hay en las vértebras cervicales, se origina en la mayor parte de las vértebras torácicas, en las apófisis espinosas. Y desde ahí viene en tres porciones, una porción oblicua superior, una porción transversa, una porción oblicua inferior, y va a venir a insertarse en la espina de la escápula y va a dar la vuelta hasta la clavícula. Es un poderoso músculo, nos sirve para eh, tirar la espalda hacia arriba, para girar hacia el lado contralateral la cabeza, para eh, tirar la espalda hacia medial y finalmente es un fijador de la escápula en el tórax. La, con este músculo nosotros podemos, por ejemplo, nadar, podemos escalar, podemos subir unas escaleras, podríamos subir una pared, etcétera, ¿no? El músculo trapecio, muy importante. El músculo trapecio está inervado por el 11.º par craneal y por el plexo cervical, ramas del plexo cervical, ¿ok? Músculo trapecio, muy importante. El segundo músculo que forma los músculos de la cintura escapular es el esternocleidomastoideo. Esternón, cleidoclavícula, mastoideo, apófisis mastoides, ¿sí? Pero además hay una cuarta, cuarto tendón muscular que viene hacia la línea nucal superior, ¿ok? Podríamos nombrarlo a este músculo el cuádriceps del cuello, porque por arriba se inserta en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior, como están viendo, y por abajo se inserta en el esternón y en la clavícula. ¿Ok? Esternocleidomastoideo. Gracias al esternocleidomastoideo, nosotros podemos hacer flexión lateral de la cabeza hacia el mismo lado, rotación de la cabeza hacia el lado contralateral, podemos hacer extensión de la cabeza y además es un músculo auxiliar de la respiración. El esternocleidomastoideo está inervado por el 11.º par craneal y por ramas del plexo cervical. Bueno, ahí ustedes tienen el poderoso trapecio. Miren qué imponente es este músculo. No se olviden, prácticamente es el músculo más superficial que tenemos en la región posterior del tórax. ¿Ok? Muy importante esto. Es el músculo superficial eh, más importante que tenemos en la parte posterior del tórax, que comprende nuca y parte posterior del tórax. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen el esternocleidomastoideo, este músculo también que es un rotador y flexor de la cabeza. Bien, tenemos los músculos que se llama serrato anterior. El serrato anterior, como ustedes están viendo en la figura, muy importante, se inserta, ustedes pueden ver en esta figura, se inserta en la parte anterior de las primeras 9 costillas, ¿sí? Ahí están viendo parte externa y anterior de las tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla.
Sus fibras musculares se introducen por dentro de la escápula y se va a ir a insertar al borde medial de la escápula. Este serrato anterior es un músculo muy importante porque también tiene la función de adherir la escápula al tórax, pero además es un rotador de la escápula, es un rotador externo de la escápula y además interviene en el desplazamiento de la escápula hacia lateral y ventral, ¿sí? Este, este músculo está inervado por el músculo torácico largo. El músculo torácico largo es una rama del plexo braquial muy importante, ¿ok? Se llama se llama el músculo serrato anterior. He visto en mi vida profesional unas 3 lesiones del nervio torácico largo, del nervio que irriga este músculo por accidentes, traumas, y se produce el síndrome de la escápula alada. La escápula pues sale hacia afuera como si fuera un ala, ¿ok? Ese se llama músculo cerrado. Un pequeño músculo que tenemos ahí es el subclavio. El subclavio, miren ustedes, desde el borde inferior de la cara inferior de la escápula, de la clavícula, perdón, borde inferior de la cara inferior de la clavícula hacia la primera costilla. ¿Ok? eh, es un músculo que va a fijar la clavícula hacia el esternón, va a fijar esta articulación entre el esternón y la clavícula, eh, como ustedes están viendo, y está inervado por el músculo subclavio. Muy, muy pequeñito este músculo cuando ustedes ven en el cadáver el subclavio, ¿ok? Pero tiene su importancia porque es un músculo fijador de la clavícula en la articulación esternoclavicular. Bueno, el pectoral menor, tercera, cuarta y quinta costilla. Parte externa, cara anterior de las costillas, tercera, cuarta y quinta. Y se inserta en la apófisis coracoides. ¿Ok? Este músculo tiene la función de tirar la escápula hacia abajo, movimientos con que el ángulo inferior de la escápula se desplace hacia el dorso medial. Es un músculo auxiliar de la respiración. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral, que son ramas del plexo braquial. ¿Ok? El músculo subclavio por el nervio del subclavio, el pectoral menor por los nervios pectorales medial y lateral, que son ramas del plexo braquial. Bueno, no se olviden, ya les estoy hablando de ramas del plexo braquial, porque yo les he dicho que el serrato anterior, el subclavio y el pectoral menor están inervados por ramas del plexo braquial. Bueno, miren estos músculos que tenemos relacionados con la escápula. En primer lugar, el elevador de la escápula. En segundo lugar, el romboides menor. Y en tercer lugar, el romboides mayor. Miren que los tres están en relación con el ángulo superior de la escápula y el borde medial de la escápula. Como ustedes están viendo, el elevador de la escápula se inserta en las apófisis transversas de las vértebras 1, 2, 3 y 4 y se inserta en el ángulo superior de la escápula. Tira la escápula hacia craneal y medial, ¿ok? Muy importante. Inclina la cabeza hacia el lado ipsilateral. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula, que es un nervio rama del plexo braquial. El romboides menor, debajo del elevador de la escápula, nace en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales 6 y 7, y desde ahí viene y se inserta en la parte superior del borde medial
de la escápula, ¿sí? Tira la escápula hacia la parte craneal y medial, ¿ok? Está inervado por el nervio dorsal de la escápula. Y el tercer músculo es el romboides mayor. Nace en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 1, 2, 3 y 4, el romboides mayor, y se va a insertar en la parte inferior del borde medial de la escápula, ¿sí? De la misma manera, tira, es decir, trata de aproximar las escápulas hacia el medio, ¿ok? Cuando ustedes se ponen muy firmes y tratan de sacar pecho y tratan de acercar las escápulas hacia atrás. Esa es la función que tienen estos músculos, el elevador de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor, el elevador de la escápula eleva la escápula. Entonces, ¿sí? El romboides mayor está inervado por el nervio dorsal de la escápula. ¿Ok? Bien, luego ahí ustedes tienen el cerrato anterior, un poderoso músculo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena costillas. Pasa por debajo del omóplato y se va a ir a insertar en el borde medial. Ahí tienen el subclavio, un músculo muy pequeñito, y ahí tienen el pectoral menor, ¿ok? El pectoral menor es uno de los pocos músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Hay tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. El primero es el pectoral menor. Ustedes van a ir viendo los otros dos, ya les voy a ir mencionando. Y ahí ustedes tienen el elevador de la escápula, em, y tienen los otros dos músculos de los que les he hablado, ¿no? El romboides menor y el romboides mayor. Romboides menor y romboides mayor que están en relación con el borde superior de la escápula y el borde medial de la escápula. Vean ustedes, nacen en la columna vertebral cervical y torácica, en parte de esta columna, en las apófisis espinosas. ¿Ok? Bien, tenemos el manguito de los rotadores, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Empezaremos por el músculo subescapular. El músculo subescapular nace en toda la cara anterior de la escápula. Toda la cara anterior de la escápula se llama la fosa subescapular. Y desde ahí, como ustedes están viendo, está yendo hacia el troquín, o llamado también tubérculo menor del húmero. Subescapular. Forma parte del manguito de los rotadores, no se olviden. Su función es rotación interna y está inervado por el nervio subescapular, rama del plexo braquial. Los otros tres que son cuatro músculos del manguito, ¿ok? El subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El supraespinoso nace, como ustedes ven, en la fosa supraespinosa y se inserta en el troquíter. El troquíter tiene tres carillas. Una para el supraespinoso, otra para el infraespinoso y una tercera para el redondo menor. Entonces, el supraespinoso, desde la fosa supraespinosa hasta la carilla superior del troquíter. El infraespinoso, desde la fosa infraespinosa hasta la carilla media del tubérculo mayor o troquíter, ¿ok? Y el redondo menor nace en el borde lateral de la escápula, porción superior, y viene a la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, ¿ok? El supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular. El infraespinoso está inervado por el nervio subescapular. Y el redondo menor está inervado por el nervio axilar. Son ramas del plexo braquial. ¿Ok? La función que tienen el supraespinoso es un músculo abductor. El infraespinoso es un músculo rotador externo y el redondo menor es un músculo rotador externo
y produce una leve aducción, ¿ok? Manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores se inflama, es muy frecuente la inflamación del manguito, la lesión del manguito de los rotadores. Se llama el síndrome del manguito de los rotadores. En personas que usan mucho esta articulación, se inflama y a veces es difícil curar, les cuento. Ahí ustedes tienen el subescapular. Miren qué potente. Nace en toda la cara anterior de, nace en toda la cara anterior de la escápula y desde ahí sus fibras musculares vienen al tubérculo menor del húmero, al troquín. ¿Ok? Muy importante. Y ahí ustedes tienen el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Estos tres van a ir a insertarse al troquíter, a las tres carillas que tiene el troquíter, carilla superior, media e inferior. El supraespinoso nace en la fosa supraespinosa, el infraespinoso nace en la fosa infraespinosa y el redondo menor nace en el borde lateral de la escápula. ¿Ok? El deltoides. El deltoides es un poderoso músculo que da la forma estética que tiene nuestro hombro. Miren ustedes, el deltoides tiene tres orígenes. Se origina en la clavícula, por un lado, en el borde anterior, tercio externo o lateral de la clavícula, en el acromio y en la espina del omóplato. Miren qué interesante, tres orígenes. Y desde ahí va a venir a la V deltoidea que está en el tercio superior de la diáfisis del húmero. La V deltoidea, hace una especie de una V dentilabial. La V deltoidea, ¿ok? Este músculo tiene la función de anteversión, rotador interno, aducción, la porción acromial es abductor y la porción espinal es rotador externo. ¿Ok? Está inervado por el nervio axilar. Muy importante el deltoides. Si ustedes se acuerdan, es el músculo donde los médicos, enfermeras, etcétera, solemos poner las vacunas. Algunas vacunas las colocamos en los deltoides, en el deltoides. ¿Ok? El deltoides es un músculo muy importante que le da además la forma estética que tenemos en el ojo. Miren, ustedes pueden ver en esta figura la parte que se inserta en la clavícula. ¿Sí? Ahí están viendo el borde anterior tercio lateral de la clavícula. Esa es la porción clavicular. Aquí están viendo la porción acromial en el acromio de la escápula y aquí están viendo la porción espinal que nace en la espina del omóplato. Las tres porciones se unen y vienen a la V deltoidea que se encuentra en el tercio superior del cuerpo del húmero. ¿Ok? Bien, tenemos otros dos, el dorsal ancho y el redondo mayor. El dorsal ancho, poderoso músculo, está debajo del trapecio. Es también un músculo superficial del tórax, de la parte posterior e inferior. Miren ustedes el dorsal ancho. Nace en todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas desde las 7 hasta las 12. ¿Ok? Pero también nace en todas las apófisis espinosas de las vértebras lumbares e inclusive en el sacro e inclusive en el coxal. Miren la cresta ilíaca, miren el sacro, miren las apófisis espinosas de todas las vértebras lumbares, apófisis espinosas de las vértebras torácicas desde la séptima hasta la 12ª. Y desde allá, viene y se inserta en uno de los bordes que tiene la corredera bicipital, ¿ok? En uno de los bordes que tiene la corredera bicipital. La corredera bicipital tiene dos labios, un labio medial y un labio lateral. Este músculo va hacia el labio lateral que tiene la corredera bicipital del húmero. Muy importante
el dorsal ancho, muy importante el dorsal ancho, porque es un rotador interno, es un aductor, es un músculo auxiliar de la respiración también, ¿ok? Como les decía, viene a la corretera bicipital y en parte se inserta también en el troquín, en el tubérculo menor, del húmero. Ah, mezclado entre las fibras del dorsal ancho tenemos el redondo mayor. El redondo mayor, como ustedes están viendo, se origina en el borde lateral de la escápula y desde ahí sus fibras musculares van a la cresta a una de las crestas, a la cresta externa de la corredera bicipital que hay en el húmero, ¿ok? Las fibras del redondo mayor a veces se entremezclan con las fibras del dorsal ancho. Es un músculo rotador interno, aductor y produce retroversión. Los dos músculos, el dorsal ancho y el redondo mayor, están inervados por el nervio toracodorsal. Ahí ustedes están viendo el poderoso dorsal ancho. No se olviden, el trapecio y el dorsal ancho son los músculos más superficiales que tenemos en la parte posterior del tórax, ¿ok? Ahí ustedes están viendo, miren qué poderoso el dorsal ancho, ¿no es cierto? No se olviden que va a ir hacia la corredera bicipital, ¿ok? Hacia la corredera bicipital, hacia el labio anterior o medial, si quieren, que tiene la corredera bicipital. Ahí ustedes pueden ver, esta es la corredera bicipital, este es el labio medial y este es el labio lateral. Ahí ustedes pueden ver cómo el dorsal ancho y el redondo mayor se insertan en esa corredera, ¿ok? En el labio medial de la corredera bicipital. ¿Por qué se llama corredera bicipital a este canal, a este surco? Porque por ahí se va a acomodar el tendón largo del bíceps. Por eso le llamamos la corredera bicipital. Este libro le llama el surco intertubercular. ¿Ok? Le llamamos la corredera bicipital. ¿Cuáles son los músculos anteriores del hombro? El poderoso pectoral mayor. El poderoso pectoral mayor, ahí ustedes bien tienen al pectoral mayor. Miren qué poderoso es el pectoral mayor. El pectoral mayor, como ustedes están viendo, tiene tres porciones. Una porción clavicular, que nace en el borde anterior tercio externo de la clavícula. Ahí están viendo la porción clavicular. Tienen una porción externo-costal en el esternón y los cartílagos costales desde la segunda a la séptima costilla. Y tiene una porción abdominal en la vaina de los rectos. ¿Sí? Ahí está, vaina de los rectos. Entonces, el pectoral mayor tiene tres lugares de origen. No se olvide, una porción clavicular, muy importante, borde anterior, tercio medial, tiene una porción external en el esternón y los cartílagos costales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y tiene una porción abdominal en la lámina anterior de la vaina de los rectos. Desde ahí, sus fibras musculares van a ir hacia el labio lateral de la corredera bicipital. Este músculo es un músculo muy importante porque es un músculo que nos va a ayudar en la aducción y rotación interna, ¿sí? La porción clavicular anteversión y la porción y la porción de la parte abdominal también nos va a ayudar en la anteversión. Es un músculo auxiliar de la respiración. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral. Miren qué poderoso es el pectoral mayor. Miren ustedes al pectoral mayor. Sus tres porciones, esta es la porción clavicular, esta es la porción external y esta es la porción abdominal. ¿Y dónde se inserta?
se inserta en la cresta lateral de la corredera bicipital. Acuérdense que en la cresta medial se insertaban el dorsal ancho y el redondo mayor. Este en la otra cresta, en la cresta del frente, ¿ok? En la cresta lateral. No se olviden que el pectoral mayor, además de ser un músculo auxiliar de la respiración, es el músculo que asienta la glándula mamaria. Muy importante, el músculo de la glándula mamaria. ¿Ok? Bueno, hasta ahí es toda la clase de hoy. Un gusto verlos.